Bueno, no te olvides que para que te guste la matemática, tienes que estar dispuesto a aprender. Así que vamos con la continuación. Calcula K más 1. Sin embargo, acá tenemos estos números que para que podamos eliminar, tendríamos que multiplicarle por un número que desaparezca en los denominadores. Y eso se nota que es el número 14, ¿no? Multiplicamos por 14 a todo. Entonces tendríamos lo siguiente. En este caso, el mínimo común múltiplo de, a ver, 14 por 13k séptimos. Entonces, ¿qué diríamos? 14 entre 7 es 2. 2 por 13 es 26k. 14 por 5k catorceavos. 14 con 14 se va. Entonces me queda 5k. Finalmente, 14 entre 7, 2 por 8 es 16k. Y esto me sale 520 multiplicado por 14. ¿Es necesario que lo multiplique? No necesariamente. Eso lo haremos al final. Entonces, para hallar ahora del 26k, el 5k y el 16k, el mínimo común múltiplo. Entonces nosotros ponemos una rayita así y tenemos que sacar todos los divisores que tienen en común. Para eso lo que vamos a hacer es primero sacarle k, porque todos tienen el valor de k. Entonces me queda el número 26, me queda el número 5, me queda el número 16. Podría sacar una mitad, me queda 13, y el 16 también tiene una mitad, que es 8. Los números que me han quedado no tienen nada más. O sea, yo le puedo sacar treceava 1, quinta 1 y octava 1. No es necesario que le saques en orden mitad, tercia y todo eso. Simplemente con esto ya nos hemos dado cuenta que el mínimo común múltiplo es la multiplicación de todos ellos. O sea, k multiplicado por 2, por 13, por 5 y por 8 sale el número 520 que estaba multiplicado por 14, ¿no es cierto? Muy bien, creo que podríamos simplificar y sin necesidad del uso de una calculadora llegar a una solución. Por ejemplo, miren, acá podría tener 2 por 5 es 10. Eliminé un 0. Otra cosa que podría ser, a ver, treceava 1. Treceava de 52 es 4, porque 13 por 4 es 52. ¿Qué otra cosa puede simplificar? Cuarta 1, cuarta 2. Y finalmente entonces me quedó el valor de k por 2 igual a 14. 2 pasa dividiendo el 14. ¿Cuánto vale k? 7, ¿no? Ya es lo de menos lo que me pidieron calcular, el k más 1, que significa que le marcaría 8 como respuesta final. En un corral hay cierto número de gallinas que no pasan de 350 ni bajan de 380. Ya, entonces, por ejemplo, para mí este número de gallinas lo puedo representar mediante X, pero acaban de decirme que el número de gallinas no pasan de 350 ni bajan de 380. En realidad es al revés. Acá hay un error de tipeo breve, pero que decía que no pasan de 380 ni bajan de 350, lo cual significa que el número de gallinas es un número contenido entre 350 y 380. Pero ahora viene lo importante: si las gallinas se acomodan en grupos de 2, de 3, de 4 o de 5, siempre sobra uno. Entonces, ¿qué debo de hallar? ¿Qué debo de hallar? ¿El máximo común divisor o el mínimo común múltiplo? Pues como tengo que hallar un número que pueda dividirse entre 2, 3, 4 y 5 y siempre sobre 1, entonces voy a hallar un número que sea divisible entre estos. El número que yo voy a hallar es mayor que ellos, ¿no? Porque estos son divisores. Entonces lo que yo voy a hallar es un múltiplo de estos valores, un múltiplo de estos valores que cumpla con estas condiciones.
Entonces voy a ponerle una línea para hallar el mínimo común múltiplo. Un múltiplo del 2, 3, 4 y 5. Entonces sacaría así, ¿no? Mitad 1 y acá 2. Bueno, otra mitad 1. Una tercia 1 y una quinta para el 5 que me quedó aquí. Entonces me doy cuenta que el mínimo común múltiplo, a ver, lo voy a colocar aquí. El mínimo común múltiplo, esto viene a ser el número, a ver, ¿cuál? Multipliquemos esto que está acá, saldría 60. Ah, entonces el número 60 puede ser dividido entre 2, 3, 4 y 5, ¿sí, no? Pero siempre sobra 1. Ah, entonces quiere decir que el número es un múltiplo de 60, pero siempre va a sobrar 1. Cuando te sale el mínimo común múltiplo 60, no quiere decir que necesariamente sea 60, sino es un número múltiplo de 60. Porque si el 60 puede ser dividido entre 2, 3, 4, 5, el 60 por el doble, o sea que es 120, también puede ser divisible por los mismos. Pero como dice que sobra 1, le voy a poner así. Entonces yo debería de decir lo siguiente. ¿Sabes qué? Un múltiplo de 60 sobrando 1 es, por ejemplo, el número 61. Y otro múltiplo de 60 sobrando 1 es el 60 por 2, 120, más 1, 121. Y de la misma manera podría decir el 60 por 3, que es 180, más 1, 181. Y si yo continúo, ¿qué diría? El 240 más 1, 241. Yo podría decir de esa manera entonces otros números más, ¿no? Así, y podría llegar al número 421 y otros más, etcétera, etcétera. Sin embargo, como me está diciendo que el número estaba contenido entre 350 y 380, ya me di cuenta que el único número que cumple con esto es el 361. ¿Ya? En otra oportunidad ya no hay necesidad que vayas por cada múltiplo de 60, tú ya le aproximas el más cercano. Yo hubiera dicho, ¿no? Múltiplo de 60 más cercano al 350 y 380 es pues 60 por 6, que es 360, como la tabla del 6. Y como sobra 1, entonces será 361. Bueno, entonces ahora vamos a poner la respuesta. ¿Cuántas gallinas hay en el corral si se añaden 6? Ah, ya, si se van a añadir 6, hasta el momento tenía 361. Añadiendo 6, entonces la respuesta final es 367. 3 aviones A, B y C parten de una base a las 8 horas. C regresa cada hora y cuarto, cada hora y cuarto. B cada 3 cuartos de hora. Y C cada 50 minutos. ¿A qué hora se reencontrarán por primera vez? Por primera vez. Esta palabra cada es muy importante. Cada, porque cada significa una secuencia. ¿Ya? Una secuencia. Entonces, si yo digo la palabra cada, entonces se repite. Se repite. Si yo te dijera, como acá, cada 50 minutos, ah, significa en el minuto 50, 100, 150, 200. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dividiendo, estoy multiplicando. ¿Qué hago cuando yo digo cada 50 minutos? O sea, 50, 100, 150, ¿qué estoy haciendo? Dividiendo, multiplicando. Estoy multiplicando 50 por 1, 50 por 2. Estoy hallando entonces la multiplicación, múltiplos, múltiplos. Por eso lo que yo tengo que hallar es el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Tú tienes que reconocer. ¿Y cómo tienes que reconocer? Tienes que reconocer dándote cuenta si en esta oportunidad tú tienes que dividir los datos o tienes que multiplicar. Y acá lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿no? Por la palabra cada. Entonces, en general, la palabra cada es automáticamente mínimo común múltiplo, porque es una secuencia. Entonces, el primero dice que es cada hora y cuarto. Una hora son 60 minutos, un cuarto de hora es 15 minutos. 60 más 15, entonces es cada 75 minutos. Tengo que ponerle minutos obviamente porque todos tienen medidas distintas. B, cada 3 cuartos de hora. 3 cuartos de una hora es 45 minutos. Y C, cada 50 minutos. Aquí tenemos entonces todo esto. Entonces, ¿a qué hora se van a reencontrar por primera vez? ¿Cuándo coinciden?
Entonces voy a colocar aquí para hallar el mínimo común múltiplo. Entonces diríamos quinta. Quinta es 15. Quinta es 9 y la quinta es 10. Acá le puedo sacar otra quinta, digamos, y me queda 3. Y aquí la quinta me quedó 2. Si le saco una tercia, me queda 1 y acá me queda 3. Puedo sacarle una tercia más y una mitad más. No importa que no lo hagas en orden, porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces me doy cuenta de que voy a hallar el mínimo común múltiplo como el producto de todos estos valores. Pero una sugerencia, el 5 y el 2 forman un 10. Ya no multiplicaré eso, solamente voy a multiplicar los otros números. 5 por 3, 15 y por 3, 45. Entonces voy a colocar que es 45 y el 5 por 2, que es 10, aumenta un cerito. Cada 450 minutos justo van a coincidir en que los tres llegan al mismo punto de reencuentro. ¿Ya? ¿A qué hora se encontrarán? Ah, pero un momento. 450 minutos en horas, ¿cuánto es? Yo sé que una hora es 60 minutos. Entonces yo creo que voy a dividir esto entre 60 para saber cuántas horas son. Aquí me saldría 60 por 7, ¿no? Que me sale 420. Y si yo divido me va a salir así. Conclusión, me están indicando entonces que esto sería 7 horas, porque sale 420 minutos, con 30 minutos adicionales, ¿no? Inexactos, 7 horas y media, es 450 minutos. Entonces voy a poder poner ahora la respuesta. ¿Se acuerdan que todos partían a las 8? 8:00. Si voy a sumar 7 horas con 30 minutos, entonces ¿cuál sería la hora resultante? 8 y 7 son las 15 horas con 30 minutos. Así sería, ¿no? 15 horas con 30 minutos. Hablando de la hora, voy a poner así. Las 15 horas en la tarde, ¿a qué hora se refiere las 15 horas? Las 3 de la tarde, ¿no? Las 3:30 p.m. Así saldría poniendo en una medida exacta con respecto del día. Las 15 horas son las 3 de la tarde con 30 minutos. Bueno, acá dice hallar A más B si el máximo común divisor de ambos números, el máximo común divisor de ambos números es 495. Y el valor de B se encuentra entre 5000 y 6000. A ver, voy a poner ese dato aquí. B se encuentra entre 5000 y 6000. Pero nos da las características, que A es A48B y B MNNM. Estos valores no puedo descomponer porque son muchas variables, ¿no? A y B y esos valores. Pero bueno, ¿sabes qué? Lo que tienes que tener en cuenta es que si yo digo un máximo común divisor, los números son el resultado de ese máximo común divisor por un determinado valor. ¿Y a qué me refiero? A ver, rápidamente te digo un ejemplo. Si el máximo común divisor de un número fuera el número 5, entonces uno de los números pudo haber sido de repente el 15 y el otro pudo haber sido el 20. ¿Y por qué puedo decir que los números pueden haber sido estos? Como un ejemplo cualquiera. Porque el 15 y el 20 tienen como divisor común el 5. Claro, este es 5 por 3 y este es 5 por 4, ¿no? Entonces veo que el máximo común divisor es el 5. Y los números sobrantes que me quedaron aquí son dos números que son llamados PESI. Porque ya no deben de tener ningún divisor en común, si no, no sería el máximo común divisor el 5. Tomando en cuenta esa premisa, quiere decir que cualquier número que nosotros tengamos tiene que ser entonces el resultado del máximo común divisor, ¿ya? Por un determinado valor. Entonces, en conclusión, yo te recomiendo que ejercicios de este tipo le pongas así. Le vas a colocar, entonces, el número A es máximo común divisor por un determinado valor de X, que es un número entero que no lo conozco. Y el número B, ¿qué número será?
495 por un valor de y desconocido. Pero tienen que ser múltiplos del 495, porque eso me dice ya al ser máximo como un divisor. Entonces, de esa manera yo podría ya encontrar el valor de b, porque b dice que es un número contenido entre 5000 y 6000. Entonces yo tendría que decir 495 multiplicado por qué número llega a ser un número entre 5000 y 6000. Entonces, a ver, te das cuenta que si el 495 yo lo multiplico por 10, sale 4950, ¿no? Por 10. Todavía no pasó de 5000, porque es 4950. Ah, pero si lo multiplico por 11, entonces una opción sería así. 495 multiplicado por 11. A ver, entonces este resultado, ¿cuánto sale? Sale 5445. ¿Y qué tal si fuera entonces 495 por 12? Entonces, si es por 12, a ver, le voy a multiplicar por 12. Entonces me sale 5940. Quiere decir que son dos opciones, porque ambos números están entre 5000 y 6000. ¿No es cierto? Claro. Pero acá una cosita, me dice que el número tiene la forma de esta. Mira, MNNM. Ah, entonces como el número de comienzo y de final son iguales y los del medio son iguales, ya me di cuenta que el número que es el primero y el segundo no. Porque el primero es 5445 y adopta la forma que me decía aquí. Ya tengo entonces el primer número. Ahora vamos con el segundo. El segundo tendría que ser entonces A48B. A ver, ¿cómo vamos a hallar? De la siguiente manera. Bueno, entonces la forma de encontrar sería así. El valor de A entonces tendría que ser 495. Como el valor de B era 495 por 11, tendría que ser un número que no tenga ningún divisor en común con el 11. Entonces tendría que probar con cada número primo. Si yo pruebo este número por 2, no llega a 1000. En cambio, vemos que el valor de A es de 4 cifras y es A48B. Tendría que ver la coincidencia con ese número. Por lo tanto, entonces yo tendría que ir avanzando con los números primos que tengan esa característica. Entonces, si le pongo el siguiente número primo, que es el 3, ahí ya pasa de 1000. Justamente sale el número 1485. Justamente en el primer número primo que le he comprobado, tenemos los números del medio, que son el número 4 y 8, justamente como estaban en la característica del valor. Por lo tanto, ya tengo el valor de A. Y si no hubiera sido eso, hubiera probado con el siguiente número primo, que era con el número 5 y con el 7, ¿no? Entonces, no eran muchos números, porque seguramente al multiplicar por un número un poquito más grande ya llegaría a 10.000. Entonces, en realidad tenía que haber probado con el 2, el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces, de esa manera nosotros tenemos el valor de A y B. Ahora sí que tenemos los valores. Vamos a hacer la sumatoria. Bueno, nos ha pedido aquí que sumemos A más B. Ya, por lo tanto, la suma de A, 1485, más B, 5445, nos sale el resultado de 6930. Así, ¿no? Entonces era un problema para buscar los números que tienen esa característica numérica. No se puede hallar operando, descomponiendo, puesto que esas variables solamente son referenciales. Calcula A más B si el máximo común divisor de estos números es un múltiplo de 88. Dice múltiplo de 88, ¿no? Muy bien, entonces nosotros tenemos que ver lo siguiente. Múltiplo de 88, ¿cómo sería? Tendría que ser 8 por 11. Por lo tanto, tiene que ser múltiplo de 8 y múltiplo de 11.
¿Te acuerdas cuando era múltiplo de 8? Es un tema anterior que hicimos. Interesa las tres últimas cifras, ¿no? Las tres últimas cifras tienen que ser un múltiplo de 8, ¿no? Entonces eso te hago recordar. Muy bien. Las tres últimas cifras. Y múltiplo del 11 había una regla, ¿no? Que teníamos que multiplicar de forma alternada por más 1 y menos 1, más 1 y menos 1, y el resultado tenía que dar un múltiplo de 11, ¿no? Puedes revisar las reglas anteriores. Entonces, comenzaré el número A1B8. Tiene que ser un múltiplo de 8. Múltiplo de 8 significa de que el número 1B8 tiene que ser un número que se pueda dividir entre 8. Así, de forma exacta. Puede ser el 108, 118, 128, pero alguno de ellos o algunos de estos valores me va a indicar que es múltiplo de 8. ¿Ya? Entonces, de esa manera podría darme cuenta con qué valor sería múltiplo de 8. Por ejemplo, el valor de B. ¿Ya? Si yo tengo el número 108, entonces ese número no es múltiplo de 8, porque sale inexacto, sale con residuo, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, el número, en este caso, 118, tampoco es múltiplo de 8, ¿ya? Pero ¿qué pasaría cuando yo tengo el número 128? Si yo tuviera el número 128, ese sí es múltiplo de 8, ¿no? Porque sale 8 por 8 sobre 48, 8 por 6. Sale exacto. Entonces acabo de darme cuenta que el valor de B podría tomar el número 2. ¿Ya? Entonces voy a ponerle así. B puede ser 2. Pero no solamente puede ser el número 2. También podría yo decir el número 6, que son 4 unidades más. Son las únicas dos opciones. O sea, las opciones del número voy a colocarlas acá. Voy a acomodar esto ya para que tengas una forma más clara de podernos dar cuenta. Entonces hay dos opciones. El número 128 y el número 168. Cualquiera de ellos divididos entre 8 te sale una cantidad exacta, ¿no? Ya, eso por un lado. Ahora nosotros, ¿cómo podemos determinar eso? Vamos al otro número. El otro número es el número A9B0, pero este número también tiene que ser un número divisible por 8. O sea, el número 9B0 tiene que ser un número divisible por 8, ¿no? Entonces esto significa de que este valor también nosotros podemos encontrar, porque al ser divisible por 8 quiere decir que este número lo puedes dividir entre 8 y te tiene que salir de una forma exacta. Como termina en 0, podríamos nosotros hacer la tabla del 8. Entonces, por ejemplo, en la tabla del 8, el número que es divisible por 8 es 96, así 960, ¿no? Que es divisible por 8, porque no ves que la tabla del 8 es 8 por 10, 80, 88, 96, y de ahí pasa a 104. Entonces el único número que puede ser es el 960. Quiere decir que el valor de B podría ser el número 6. En la anterior era B, 2 y 6. Entonces ahora sí, juntando todo esto, llegamos a la conclusión que el valor de B sería 6, porque tiene que cumplir con las dos reglas. Entonces ya tengo el valor de B. Ahora que tengo el valor de B, me falta solamente el valor de A. Voy a tener que pasarme al otro número. Entonces voy a colocar ahora los dos, pero con la divisibilidad por 11. El número A1, pero el B sale 6, 8. Este número tiene que ser divisible por 11. ¿Te acuerdas cómo se hacía esto? Teníamos que sumar así. Era una manera muy práctica, de forma alternada, ¿no? Entonces, A más 6 y le quitaba el 1 más 8, que es 9, y tenía que ser múltiplo del 11. Por lo tanto, A menos 3 era múltiplo de 11. El único valor de A que le quitas 3 es múltiplo de 11, pues es el mismo 3.
porque con ese valor te sale un múltiplo de 11. Bueno, si tuviera yo el otro número para comprobar, tendría que decir así. A9, 8, perdón, A8, 9, el número era 6, ¿no? El B es 6. 6 y 0, este segundo número también era múltiplo de 11, ¿no? Por lo tanto, yo tendría que decir de la misma manera, ¿no? Junto los números que están aquí y los números que están aquí y me doy cuenta que tiene que ser un múltiplo de 11. Por lo tanto, A más 6 menos 9 justamente sale lo mismo, ¿no? Entonces esto demuestra que en ambos casos cumple con el mismo valor que hemos encontrado y ese valor es 3. Entonces ahora que ya tengo los números me está pidiendo finalmente A más B. Por lo tanto, A más B sale 9. Bueno, vamos con un ejercicio que es, bueno, el último y es un poquito más complejo. No tan aplicativo, pero nos indica lo siguiente. Vamos a hallar la cifra de unidades, el mayor número de 3 cifras. El mayor número de 3 cifras, ABC, el mayor, ya que convertido a los sistemas de numeración de 6, 8 y 9. Ya. Yo voy a convertir a los sistemas de numeración de base. Base. 6, 8 y 9. Da como resultado números que terminan en 5, 7 y 8. Entonces acá va a terminar en 5. Aquí va a terminar en 7. Y aquí va a terminar en 8. Pero si va a terminar en 5, 7 y 8, y si yo le aumentaría 1 a cada uno, una unidad al número, ya no va a terminar en 5, ni en 7, ni en 8. ¿En qué va a terminar? No puedo decir que va a terminar en 6. Es como en la base 10. En la base 10, ¿un número puede terminar en 10? No, obvio que no. Máximo termina en 9, porque cuando le aumentas 1, vuelve a terminar en 0 y es exacto. Es un múltiplo de la base 10. Repito, si tú tienes un número que termina, por ejemplo, en la base 10, voy a poner un ejemplo momentáneamente. Cuando tengas un número de base 10, que es nuestro sistema de numeración que tú conoces, si yo te dijera que un número acabe en 9, ¿no? Como el 89, 59, 109, si tú le aumentas 1, entonces ¿en qué va a acabar? ¿En 10? No, en la base 10 no acaba en 10, acaba en 0. O sea, al acabar en 0, es exacto. Es un número múltiplo de 10. Múltiplo de 10. Entonces, si yo le aumento 1 a los números de arriba, van a acabar en 0, porque estoy hablando en la base 6. No acaba en 6, sino acaba en 0. En la base 8 no acaba en 8, sino en 0. En la base 9 no acaba en 9, sino acaba en 0. Entonces se ha convertido en un número que es múltiplo de la base 6, la base 8 y la base 9. Conclusión, ¿qué es lo que tengo que encontrar en realidad? Tengo que darme cuenta que debe haber un número que sea múltiplo del 6, 8 y 9. Pero no sería ya el número ABC. En realidad sería el número ABC, pero cuando le aumente este 1 que dije, ¿no? Cuando le aumento 1 va a ser múltiplo de 6, 8 y 9. Por lo tanto, yo voy a buscar un número que contenga el 6, 8 y 9. Y ese tendría que ser el mínimo común múltiplo, porque tiene que contener a estos 3. Entonces, ¿qué número será? Saco mitad, y aquí es 3, aquí es 4. Saco la tercia, y aquí sale 1 y aquí sale 3. Una tercia aquí es 1 y una cuarta finalmente, ¿no? Y una cuarta aquí es 1. Bueno, ya de una forma un poquito desordenada, pero bueno, el orden de estos factores no altera este producto. Tenemos el resultado que el mínimo común múltiplo es el número 72. Entonces nuestro número tiene que ser múltiplo de 72. Pero ahora simplemente tenemos que decir el múltiplo de 72 que sea de 3 cifras, ¿no? Pero el mayor, fíjate acá arriba, dice el mayor número de 3 cifras. Tiene que ser el que es más cercano al valor de 1000, ¿no? Porque los números mayores son 900 y algo más seguramente. Entonces yo te sugiero que lo que hagas es multiplicar o dividir, 1000 entre 72. Obviamente te va a salir inexacto.
1000 entre 72 te sale 13,8 y algo más. Entonces yo le voy a multiplicar lo siguiente. Lo más cercano para que sea 1000, pero que no pase de 1000, tendría que ser el número, le voy a poner aquí 72 multiplicado por el 13, porque si multiplico por el 14, me voy a pasar, ¿no? Entonces voy a poner así, 72 por 13. Entonces este resultado te da así, 936. Si tú multiplicas 92 por 14, ya pasa de 1000. Como tú quieres el mayor número, tienes que aproximarle. Vuelvo a repetir, ¿cómo hallé el 13? Porque al 1000 dividí entre 72, me salió 13,8. Entonces yo dije, para que no pase de 1000, entonces le voy a poner por 13 enteros. Me sale el máximo número múltiplo de 72, 936. Pero entonces el número que yo estaba buscando, como tenía que ser un número, pero que le tenía que aumentar uno, entonces no te olvides que ABC más 1, que ese era nuestro número, y era el 936. Entonces en realidad nuestro número finalmente era, cuando el 1 pasa restando, el 935, porque nosotros le aumentamos 1 para que sea exacto. Este número 935, cuando tú lo divides entre puro 6 y otra vez entre 6 y entre 6 por divisiones sucesivas para cambiar de base, te va a sobrar 5. Si lo divides también entre la base 8, te va a sobrar 7. Y en la base 9 te va a sobrar 8. Puesto que con un número más 936 sale de forma exacta. Yo tenía que hallar el mayor número, ¿no? Pero un ratito, la respuesta final dice, calcula la cifra de unidades de este número. La cifra de unidades es el número 5. Bueno, este problema es el más complejo. Los que te va a tocar hacer a ti son más fáciles, ¿no? Para completar y redondear todo, hemos hecho todos los fáciles y este que era el más complejo. Entonces ahora sí, te toca resolver los ejercicios propuestos que tienes en la tarea. Muchas gracias.